Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Que levanten sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas
Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien, porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor, adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Muy buenos días, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí hoy domingo 16 de agosto del 2020. Una vez más Dios nos permite estar aquí para poder llevar su palabra, para poder compartir con ustedes a través de estas benditas redes sociales un mensaje de parte de Dios. Esperando, anhelando y deseando que se encuentren bien, fortalecidos en el Señor, que sigan firmes en esa fe que nos permite poder sobrellevar, poder sobrepasar cualquier situación, cualquier adversidad por la que podamos pasar o estar pasando. Solamente de la mano de Dios, mis amados hermanos, podemos salir triunfadores. Sabemos que en nuestras propias fuerzas, simple y sencillamente, no hay nada que podamos hacer, pero de la mano de Dios todo es posible. Y por eso, en esta ocasión, la prédica del día de hoy trata precisamente sobre diferencias, sobre desacuerdos, sobre conflictos que de repente se pueden presentar en nuestras vidas, incluso dentro de la casa del Señor. Para eso, mis amados hermanos, vamos a ir a la carta a los Filipenses. Ahí, en Filipenses 4, del 1 al 8, nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como título, regocijaos en el Señor siempre. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo afable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Oremos. Padre, gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas, mi Señor, en esta mañana, de poder hablar de tu palabra, de poder transmitir un mensaje, mi Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Padre. Hoy te rogamos, mi Señor, que seas tú hablando a través de tu siervo, mi Señor. Que toda palabra que salga de mi boca sea, Dios, un mensaje tuyo, mi Señor, un pensamiento tuyo, una guianza tuya, mi Señor, dirigida a tu pueblo, mi Señor. Yo te ruego que tu Santo Espíritu abra, Dios, nuestro entendimiento. Abra, Padre, nuestros ojos y oídos espirituales y que podamos entender esta palabra que hoy tú has preparado para cada uno de nosotros. Pero más que entenderla, mi Señor, que podamos ponerla por obra, mi Señor, en nuestra vida. Yo te ruego, mi Señor, que tú guardes y bendigas, mi Señor, a cada familia, a cada hermano, donde sea que ellos se encuentren, mi Señor. Y que esta palabra llegue, mi Señor, y quede, Dios, grabada, mi Señor, en lo más profundo de su corazón. Padre, en tus manos ponemos este momento, mi Señor, y que seas tú obrando, mi Señor, y guiando, Padre, nuestro pensamiento, mi Señor, y cada palabra, mi Señor, que salga de mi boca. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Qué tenemos aquí, mis amados hermanos? Se cuenta que en cierta ocasión en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia de la reunión, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa, sencillamente, hacía mucho ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó la culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado también el metro. ¿Por qué? Porque siempre, manifestó, se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el overol e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limpiar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Mis amados hermanos, iniciando con esta reflexión, quiero empezar con lo que hoy Dios ha preparado para nosotros. Hoy les voy a hablar de dos mujeres muy trabajadoras, llamadas Evodia y Síntique, pero que en algún momento de su vida manifestaron sus desacuerdos. Estamos hablando, el día de hoy, de madurez cristiana. Veamos cómo se da la armonía dentro de un desacuerdo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es elogiar las virtudes más que revelar los defectos. Filipenses 4:1 inicia con un poder en la palabra sorprendente y dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y termina diciendo el versículo: amados. Se sabe que las palabras tienen el poder de levantar,
así como también de destruir. Pablo pudo enfrentar la situación con estas dos hermanas utilizando el mecanismo del mandato, pero en lugar de eso utilizó elogios. Este versículo 1 que acabamos de leer es un texto que está lleno de un profundo afecto y calor cristiano. Veamos la construcción de cada palabra. Ellos y ellas eran sus hermanos. Esto, mis amados hermanos, no debe olvidarse a la hora de abordar una diferencia con otro. No es un inconverso para ser tratado de otra forma. Luego dice, amados. Esta palabra nos viene de la raíz griega llamada ágape y tiene el mismo sentido cuando el padre decía, este es mi hijo, amado, en quien tengo complacencia. Como vemos, mis amados hermanos, no es cualquier cosa un creyente. También les dijo, deseados. Aquí, estos deseos están en armonía con todo el contexto. Pablo tenía un gran deseo de ver a sus hermanas y hermanos, incluyendo a Evodia y Síntique, para abrazarlas, para animarlas, para levantarlas, para llenarlas de armonía. Y note que Pablo habló del gozo y corona mía. ¡Qué manera de ver a sus hermanos! Elogios en lugar de críticas. He aquí el secreto para tratar los desacuerdos. Hay poder en las palabras. Mis amados hermanos, siguiendo con esta historia, es importante aplicar el poder del reconocimiento. Filipenses 4:3, ahí en lo que al principio leímos, nos dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Observe la importancia de este texto. Pablo sabía que tenía dos hermanas muy valiosas en esa congregación, allá en la congregación de Filipos. Y si bien es cierto que hubo una diferencia entre ellas, ahora le pide a Epafrodito, el compañero fiel, de acuerdo a lo que podemos ver en el capítulo 2, versículo 25, que dice, mas tuve por necesario, dice, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él le pide muy seguramente a esta persona, Epafrodito, que trate de una manera especial a estas dos maravillosas hermanas. Para esto, Pablo apela al poder del reconocimiento. Notemos en este texto que Pablo, aún cuando tiene autoridad para exigirle a las hermanas un mejor comportamiento, se va por una vía de la diplomacia. No comienza señalando sus deficiencias, sino reconociendo sus enormes virtudes. Por eso dice, para que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. De hecho, él menciona que ellas han sido colaboradoras de él en el Evangelio. Uno de los propósitos de cuando criticamos es borrar tristemente de un solo plumazo todas las virtudes de las personas. No permitamos, mis amados hermanos, que una lengua descontrolada arruine el testimonio de alguien por quien Jesucristo murió. Somos llamados para afirmar las virtudes y no para desanimar con las críticas. La mejor manera de valorar a las personas es tocando sus corazones. La palabra amados, unida a la palabra gozo, es dada para afirmar cuánto bien nos hace el reconocimiento ante una situación de desacuerdos. Mis amados hermanos, de acuerdo con lo que Pablo nos dice, la iglesia de los filipenses era su corona, pero cuando habla de la visible diferencia que se dio entre estas dos hermanas, auténticas siervas de Dios, parece que encontró una espina en esa corona. Un pastor anhela que en la iglesia no haya desacuerdos entre los miembros. Eso es lo que anhelamos todos los pastores. Pero no debe sorprendernos que aún entre los buenos creyentes tales cosas pueden suceder. Alguien ha dicho que donde hay luces habrá limañas y donde hay perros habrá pulgas. Es interesante, mis amados hermanos, pensar que Pablo mencione a estas dos hermanas. Note que esta iglesia era totalmente distinta a la iglesia de los Corintios.
¿Por qué? ¿Por qué Pablo hizo mención públicamente de la situación de estas dos hermanas? ¿Tendría quizás Evodia y Síntique en mente cuando escribió por allá en Filipenses 2, de 3 al 4? ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, del 3 al 4? Algo muy interesante. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El asunto, mis amados hermanos, era que Evodia y Síntique eran dos hermanas muy claves en la iglesia y en el ministerio del apóstol, y él no podía darse el lujo que estas dos hermanas estuvieran con diferencias y al final hasta pudieran terminar yéndose de la iglesia. El asunto, mis amados hermanos, es que la armonía no debe interrumpirse por algún desacuerdo que se haya presentado dentro de la congregación. Es hasta cierto punto normal que tengamos algún momento desacuerdos, pero jamás ese desacuerdo puede traer consigo que nos lleve a la separación. Las distintas personalidades que tenemos, cada uno en la iglesia, deben ser para enriquecernos y no para separarnos. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Otra de las cosas que tenemos que aplicar en una situación de controversia, de diferencias entre hermanos, es firmeza, pero no rudeza. ¿Qué nos dice Filipenses 4:2? Ruego, dice, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Note la manera en que Pablo comienza este texto. Ruego, dice, a Evodia y a Síntique. ¿Qué es lo que él pide? ¿Qué es su ruego? Bueno, que sean de un mismo sentir en el Señor. El nombre Síntique, mis amados hermanos, puede traducirse como afortunada y afable, mientras que Evodia significa próspera y de agradable aroma. Pero lo cierto es que en ese momento ni la una ni la otra estaba siendo afable, ni mucho menos despidiendo agradable aroma. Ambas, muy a pesar de sus altas virtudes y su indiscutible trabajo en la obra de Dios, estaban a punto de irse a una ruina y muerte espiritual. Lamentablemente, mis amados hermanos, la iglesia estaba siendo testigo de esa confrontación entre estas dos excelentes hermanas. En nuestra iglesia no suceden estas cosas. Nada más sucede por allá en Marte, como dice el pastor Felipe. Mis amados hermanos, al parecer no se sabe por qué estaban disgustadas. Al parecer no se sabe, la Biblia no nos dice o no nos especifica cuál fue el problema y las diferencias por lo cual se estaban dando esos desacuerdos entre estas dos grandes hermanas. Pero lo que sí, Pablo estaba temiendo que tal situación podía contaminar la buena marcha de la iglesia. La palabra ruego acá tiene que ver con la idea de poner a un lado algo, en este caso, poner a un lado la diferencia. No sabemos quién inició el desacuerdo entre las dos. No tenemos idea quién tuvo más la culpa, pero lo que sí es cierto es que hay que llegar a un acuerdo. En esto hay que ser firme y enfrentar el problema. ¿Qué más tenemos por aquí? El versículo 4 nos señala a Pablo que ellas ayudaron a combatir en el Evangelio. En esta parte Pablo revela el temple de estas dos hermanas, que ahora traen diferencias. La palabra combatieron sugiere la idea de un inmenso trabajo en la obra de Dios, incluyendo los riesgos propios de anunciar el Evangelio en los tiempos en que Pablo estuvo predicando, aún en contra de la persecución de la cual eran atacados y perseguidos, donde ellas al lado del apóstol Pablo y un hermano en Cristo llamado Clemente fueron parte de un gran avivamiento en medio de las persecuciones a las que Pablo estuvo acostumbrado. Cuando se recuerda el ministerio de las mujeres, con esta nota positiva, las diferencias que se hayan dado no debieron opacar el testimonio y el amor demostrado a la obra de Dios. El enemigo, mis amados hermanos, es muy astuto. Él impulsará
a que veamos otra cosa en las personas en lugar de ver en lo que han ayudado. Nos dice la carta, mis amados hermanos, no dice en la carta, pero había alguien dentro de la iglesia que era la persona indicada para ayudar en esta situación. Posiblemente, si la persona era Epafrodito, tenemos muchas razones para pensar que él haría uso de su sensibilidad para tratar con mucha madurez este caso. Quien haya sido, Pablo le pide que ayude a esas hermanas. Esto es lo que hace la diferencia en una iglesia. Necesitamos a un Bernabé para que ayude a un Pablo en su carácter. Filipenses 4:5 nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuando uno, mis amados hermanos, comienza a estudiar lo que Pablo nos quiso decir con esta palabra, nos enteramos de que es una de las palabras más hermosas y ricas de las que tengamos conocimiento, y que era tan necesaria para adornar la vida de un creyente, tales como Evodia y Síntique. Observe los posibles significados de una misma palabra: amabilidad, tolerancia, paciencia, dulce, razonabilidad, mansedumbre, clemencia, sumisión, caridad, miramiento, magnanimidad, cordialidad, generosidad. De este significado se desprende el hecho que un creyente debería reflejar en su trato para con los demás su más dulce carácter. Es la palabra que tiene la misión de moderar y apaciguar la fea reacción que provoca la ira. Proverbios 15, versículo 1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuán sabios son estas palabras del gran rey Salomón. Proverbios capítulo 15, versículo 1, lo voy a repetir porque me encanta y es algo que tenemos que poner en práctica todos los días. Ante cualquier situación, ante cualquier controversia, ante cualquier diferencia, ante cualquier conflicto, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mis amados hermanos, aquellos que tienen esa enorme virtud de ser gentiles, es alguien que es sumamente flexible ante una situación que busca el balance y el equilibrio. Es la persona que no se deja arrebatar por el momento, sino que con amabilidad corrige el problema. Me llama la atención, mis amados, que Pablo le pide a Epafrodito, suponiendo que es Epafrodito al que se refiere él, que sea el que intervenga para que logre superar las diferencias que había entre estas dos buenas hermanas. No todos, mis amados hermanos, tienen esa gracia. Feliz las iglesias que cuentan con hermanos que puedan ayudar a otros, porque ellos mismos son un fiel reflejo de un carácter gentil. Para la gloria de Dios, en la iglesia, mis amados hermanos, en Tierra Nueva, tenemos hermanas y hermanos con esta hermosa virtud. Dentro de todo conflicto, dentro de toda situación, dentro de toda controversia, mis amados hermanos, lo que debe ser visto, lo tenemos que manifestar. Filipenses 4:2 dice, la recomendación de Pablo es que revelemos las gentilezas en nuestras acciones. ¿Cómo? Es un creyente que en su corazón tiene la mansedumbre para manifestar con otros la gentileza, que muestra esta virtud espiritual. ¿Cómo podemos detectar en un creyente su gentileza? ¿Cómo se demuestra esa virtud? Un creyente, mis amados hermanos, que manifieste la gentileza es alguien que hace que otros sientan el descanso cuando están en su presencia. Que nada y nadie tenga temor de expresar su opinión y sentimiento, de confesar su situación en la que está viviendo, pues sabe que tal persona merece su confianza. Un creyente con gentileza es un buen hombro para apoyar la frente y para derramar mis lágrimas. Es una persona que jamás te va a juzgar, sino que siempre estará ahí para darte una palabra de ánimo y fortaleza en el Señor. La gentileza, mis amados hermanos, cristiana llora con el que ha fallado, en lugar de sentir satisfacción por lo que ha pasado. La gentileza respeta la dignidad de otra persona y jamás haría un comentario que denigre su testimonio y que ponga en duda su reputación. Si alguien ha fallado, tratará de persuadirlo con amor.
sentirá tristeza y buscará tan pronto como pueda su restauración. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que deberían ser conocidas entre nosotros, debido a la importancia de dar fruto siempre en todo. Pero la gentileza debe ser lo más visto en cada uno de nosotros. Sin esa virtud, lo demás, mis queridos hermanos, será opaco en nuestra vida. Mis amados hermanos, ¿cuál es el resultado de que seamos gentiles? Filipenses 4:4 nos da la respuesta. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice Pablo. Una de las cosas que hace rico el estudio de la palabra es la conexión de una idea con el contexto donde se está desarrollando. Es el caso de este pasaje, donde podemos ver que cada versículo nos trae diferentes temas, pero la verdad es que Pablo está tratando uno que tiene que ver con las diferencias entre dos hermanas. De modo entonces, mis amados hermanos, que esta orden del gozo es la más indiscutible revelación de lo que debe caracterizar la gentileza cristiana. Muéstreme a un creyente que viva lleno de gozo y te mostraré a un creyente gentil. Lo contrario sería una contradicción. Yo quiero pensar que Evodia y Síntique eran dos mujeres llenas de gozo, pero las diferencias por las que estaban pasando les habían opacado esa hermosa cualidad cristiana. Cuando Pablo dice regocijaos en el Señor siempre y repite en el mismo texto, otra vez digo regocijaos, estaba pensando que nada debería parar esa cualidad del alma, que es única entre los creyentes, pero que pudiera ser interrumpida por las diferencias en el carácter. Trabajemos, mis amados hermanos, para que esto en nosotros, en cada uno de nosotros, sea visto siempre. No permitamos que alguna diferencia nos robe el gozo de ser gentiles. Y vea usted la razón. El Señor, dice Pablo, está cerca. ¿Cuán serio es este asunto? ¿Cuánta responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en mostrar ese gozo, el regocijarnos en el Señor, el ser gentiles, porque el Señor está cerca? Mis amados hermanos, cuando hablamos de la madurez espiritual, el nombre de estas dos mujeres a las que Pablo hace referencia nos muestra el otro rostro del proceder del creyente. Así que al término de este mensaje digo que Síntique siga siendo amable, afable, y que Evodia siga siendo de agradable aroma. Esto nos ayudará para vivir en armonía a pesar de los desacuerdos. Los dos textos finales, el 6 y el 7 de ese capítulo 4 de Filipenses, tampoco están fuera del tema que hemos venido tratando. Si algo produce estrés en un buen creyente, al estilo de Evodia y Síntique, es la diferencia que puede darse en algún momento, interrumpiendo nuestra paz. De ahí que la recomendación de Pablo es que en lugar de estar afanosos por estos conflictos, que mejor lo traigamos delante del Señor en toda oración y ruego. El resultado, mis amados hermanos, de esto entonces será una paz que Dios guardará y protegerá nuestros corazones. Entonces, a pesar de nuestras diferencias, mantengamos la armonía siendo afables como Síntique y de agradable aroma como Evodia. Que seamos de un mismo sentir en el Señor, a pesar del carácter de cada uno de nosotros. Qué hermosa reflexión nos ha dado el Señor en esta mañana. Mis amados hermanos, yo con esto me despido, no sin antes orar para que Dios siga guardando sus vidas, para que Dios siga fortaleciendo la vida nuestra también y que nos permita y nos ayude a seguir firmes en Él, a pesar de cualquier situación, a pesar de por lo que estemos pasando, a pesar de lo que se nos pueda venir a nuestras vidas. Jamás olviden que de la mano de Dios todo lo podemos superar. Padre, en esta mañana, mi Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella, mi Señor, tú hablas a nuestra vida. Y que en momentos, mi Señor, pueden existir diferencias, que en momentos, mi Señor, puede haber desacuerdos aún dentro de tu iglesia, mi Señor, aún dentro del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Pero que esas diferencias, mi Señor, que esos desacuerdos jamás debemos permitir que quiten de nosotros ese gozo.
que quiten de nosotros esa armonía, mi Señor. Jamás debemos de permitir que el enemigo venga y traiga a nosotros desacuerdos que amenacen con dividir a la iglesia, incluso con alejarnos de ella, porque si nos alejamos de ella, nos alejamos de ti. Padre, desde este rincón de mi hogar, mi Señor, desde este rincón que tú nos has dado, mi Señor, para poder transmitir tu palabra, yo oro, mi Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, donde sea que ellos se encuentren, donde sea que tengan la oportunidad de poder, Padre, escuchar tu palabra, escuchar este mensaje que tú has preparado para nosotros en este día, para que tú hables a su corazón, para que ellos puedan sentir, Dios, tu amor, para que ellos puedan sentir tu cobertura especial que tú nos das todos los días, en cada momento, a donde sea que nosotros vayamos. Tu presencia, mi Señor, va con nosotros en todo momento, guardándonos, librándonos de cualquier acechanza, de cualquier peligro, fortaleciéndonos ante cualquier situación. Por eso en esta mañana, mi Señor, yo a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Y que la vida de mis hermanos y mis hermanas y todo aquel que tenga acceso a este mensaje, que tu gloria, mi Señor, y aún aquellos que no lo pueden escuchar, que tu presencia, que tu gloria, tu misericordia, tu amor y tu provisión esté con ellos en todo momento. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, nos vemos pronto con el favor de Dios. Dios me los bendiga. Les amamos mucho en el amor de Cristo. Hasta pronto. Bye.